¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y antes de iniciar me gustaría compartir con ustedes el Salmo 88, versículo 1 dice: Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración y escucha mi clamor. Cuando nosotros conocemos al Dios Padre, al Dios Creador, al Dios Todopoderoso, no tenemos que dudar para pedirle, no tenemos que dudar para buscarle. Cuando Él contesta nuestras oraciones, nosotros sabemos que en medio de las tribulaciones, que en medio de las crisis, nosotros podemos correr a su presencia de día, de noche, de madrugada, y Él va a contestar. Si hoy estamos aquí es porque hemos experimentado esa bondad, es porque hemos experimentado esa fidelidad. Y ahí donde usted está, lo voy a invitar que cierre sus ojos y que usted se desconecte de todo. No piense en el que está a la par, no piense en el que está atrás. Cierre sus ojos y que esta noche todo se trate de Él. Que esta noche todo se reduzca a usted con Él, a Él con usted. Queremos buscarte, queremos verte, Señor. Padre, revélate esta noche a tu pueblo. Revélate esta noche a tus hijos, Señor. Transfórmanos, Señor. He decidido buscarte, Jesús, Jesús. Con la intención de adorarte, Jesús, Jesús. Dígale, he decidido buscarte. He decidido buscarte, Jesús, Jesús. Con la intención de adorarte, Jesús, Jesús. Y antes del amanecer, yo corro a ese lugar donde te puedo encontrar, donde te puedo abrazar. Y antes del amanecer, yo corro a ese lugar donde te puedo abrazar, donde te puedo besar. Te busco,
de día y de noche. Una vez más. Te busco de día y de noche. Levante una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy te damos gracias, Rey. Hoy te damos gracias, Jesús, porque si hoy estamos aquí es porque tú nos has amado, Señor. Porque desde la eternidad y hasta la eternidad tú nos amaste, Señor. Porque desde antes aún del principio tu amor ya había sido sobre nosotros, Señor. Gracias, papá. Gracias, Rey, por tanto amor. Gracias, Señor. Tú has cambiado el lamento y la aflicción. En melodías que alegra el corazón. Levante sus manos. Hoy levantamos un nuevo canto. Tú cambiaste nuestro corazón por tropezamos al andar, mas por tu gracia nos regresas a tu hogar. Tú nos levantas, nos abrazas y guías nuestro caminar por amor. Por amor.
¿Cuántos anhelan por ese día? Anhelo el día Que tu rostro pueda ver, estar cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. mirar los ojos del que rescató mi ser. Y eternamente Estar presente ante el Rey que todo lo entregó por amor. Gracias. Oh, Gracias, Señor, porque no escatimaste dolor alguno, Señor. por amor. Gracias, Padre, porque todo lo hiciste por nosotros. Porque en medio de tanto dolor, porque en medio de tanta humillación que enfrentaste, Señor, tú pensabas en nosotros. Estábamos en tu mente, estábamos en tu corazón, Señor. Y sabemos, Padre, que si fuera necesario, tú irías a esa cruz solamente por nosotros, para darnos perdón, para darnos salvación. Por amor. Vamos, adórele, adórele. Él descendió. Por amor. Gracias, Por amor. vamos, declárelo. Él descendió y Dejó su trono, vino a traer salvación. se levantó, resucitó. Lleno de gloria y todo fue por amor. Por amor a usted. Por amor. Por amor. Espíritu Santo de Dios, ministra cada corazón aquí presente, Señor. Padre, hoy te pido de una manera especial que absolutamente nadie se vaya de aquí sin sentirse amado, que nadie se vaya de aquí sin experimentar un toque tuyo, Señor, que nadie se vaya de aquí sin experimentar un abrazo del Padre. Déjeme decirle algo, no importa si usted no se ha sentido amado, no importa si aquellos que debieron haberle amado no lo han hecho, no importa quién le ha fallado, quién le ha quedado mal. Lo importante es que a usted le ama al Padre, lo importante es que a usted le ama al Rey con amor eterno. Vamos, adórele. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y suplió mi necesidad, y yo me rendí. Me dice paz y un futuro, mi corazón ahora es tuyo.
solo porque me amaste a mí. Vamos, abre su boca y declárelo. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias por ese amor ágape, Señor. Gracias. Sacrificio aún me conmueve. Fuiste a la cruz porque me amas. Vivo estoy solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Nada me puede apartar Vamos, de tu confiésalo con su amor, Dios. ¿Quién podrá Nada nos puede apartar de ese separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tuya soy, tuya soy. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Qué podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Vamos, Señor, es tuyo. Tuya soy, tuya soy, tuya soy. Y te amo. Vamos, levanta tus manos y empieza a declararlo. Cristo, te amo. Vamos, que la iglesia se active en adoración al Rey de Reyes. Yo te amo porque me amaste a mí. Vamos, toda la iglesia unánimes en adoración a Él. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tuya soy, tuya soy. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Tuya soy, tuya soy, tuya soy. Toda la iglesia. Vamos, decláralo. Vamos. Cristo, te amo. Vamos, exprésele amor al Rey de Reyes. Exprésele amor. Yo te amo. ¿Qué tal si usted le dice a Él? Porque me amaste a mí. Señor, te amamos a ti. Señor, bendecimos tu nombre y te alabamos y te glorificamos. Toda gloria, toda honra sea para ti. Sigan ahí. Toda gloria y toda honra sea para ti. Porque hay una de las cosas que nos enseña nuestro Maestro Jesús de Nazaret.
es que tenemos que pedirle a Él, y es que tenemos que buscarle a Él, y es que tenemos que llamarle a Él. Yo quiero que podamos entender que Él fue el que nos redimió y Él nos conoce, pero Dios demanda de nosotros que tomemos una decisión de pedirle a Él. La decisión implica el esfuerzo de llegar y conocerlo a Él. Amén. Cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, Él siempre nos va a premiar. Y es por eso que en medio de la adoración tenemos que empezar a poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo durante todas estas semanas. Porque el Maestro Jesús de Nazaret nos enseña en Mateo 7:11 algo muy interesante. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque en Él confía Dios. Reciben lo que pide, encontrarán lo que buscan, y si llaman, sean atendidos. Nadie le da a su hijo una piedra si le pide pan, ni le da una serpiente si le pide pescado. Si ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, 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 que está en el cielo, Él dará buenas cosas a quien se la pida. ¿Qué tal si usted empieza a pedirle a Dios? Vamos, empiece a orar, empiece a pedirle a Dios. Vamos, empiece a orar, empiece a poner en práctica lo que usted ha aprendido. Empiece a orar, ponga delante del altar lo que usted necesita de Dios. Vamos, iglesia, empiece a abrir su boca. Dios necesita escucharte. Dios necesita escucharte. Dios necesita escucharte. Vamos, empieza a orar, empieza a orar. Abre tu boca. Vamos, abre tu boca. Tiene que ser partícipe de lo que se está moviendo aquí. Dios sabe lo que tú necesitas, pero Él necesita escucharlo de ti. Cuando Él lo escucha de ti, es ahí donde se activa la fe de aquel en el que puede hacer lo imposible posible. Así que empieza a abrir tu boca. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que le vas a pedir a Dios? Vamos, pídele, pídele, pídele. Hoy es el día que Dios te va a dar. Hoy es el día que Dios te va a sorprender. Hoy es el día que Dios te va a llenar. ¡Vamos! Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Vamos, empieza a creer. Te adoraré. Pide lo que quieras, vamos. Empieza a pedir, empieza a pedir. Aquí estás. No permitas que Satanás cierre tu boca. No permitas que Satanás cierre tu boca. Empieza a declarar las cosas que no son como si fuesen. Vamos. Abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, empieza a pedir, empieza a pedir. Estás sanando mi corazón. Te adoraré. te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
creer, empieza a creer. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. ¿Sabe lo que sucede? Que muchas veces cantamos, adoramos a Dios, y esa es la parte más sencilla que puede haber. Pero cuando se trata de con su propia boca decirle al Padre lo que usted necesita, no lo hacemos. Muy probablemente porque no creemos que Él lo puede hacer. Pero cuando usted canta que Él es el que hace milagros, que Él es el que hace las cosas, pero si usted lo canta y no lo declara, y no declara lo que usted necesita, lo que usted canta no se puede establecer en su vida. Usted necesita cantar, adorar, pero declarar la palabra de lo que usted necesita que el Padre haga en su vida. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted le va a pedir a Dios hoy? Si usted cree en fe, hoy lo recibe. Si usted cree en fe, hoy lo recibe. Si usted cree en fe, hoy lo recibe. Vamos, si se lo va a dar a Él, déselo bien, déselo bien. Padre, toma control total. Todo razonamiento humano, Señor, es quitado. Y creemos que eres tú, Señor, estableciendo la palabra tuya, Señor. Porque creemos, Señor, que hoy, Señor, lo que va a ser pedido, lo que verdaderamente va a ser pedido, tú lo vas a dar. Padre, te alabamos y te glorificamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que tome su lugar, amén. Yo quiero que usted le diga a la persona que está a su lado: hoy no me hable, necesito concentrarme en esto. Amén. Y cuando leímos Mateo 7, del 7 al 11, nos enseña Jesús algo muy importante. Y eso que nos enseña Jesús es que tenemos que pedirle, que tenemos que buscarlo y que tenemos que llamarlo. Amén. Es aquí donde la palabra de Dios es verdadera y nos dice que tenemos que seguir pidiendo, pero tenemos que pedir más sabiduría, más paciencia, más conocimiento, más amor, más comprensión, y Él nos la va a dar. Amén. Y es ahí donde todo esto se basa en lo que Dios quiere darnos a nosotros. Amén. Hoy hay una oferta divina de parte de Dios para su vida. Hay una oferta divina de parte de Dios para tu vida. Y es por eso que esto se titula: pide lo que quieres que yo te dé. Dios te está diciendo: lo que tú quieras, pídemelo, que yo te lo voy a dar. Como 5 por aquí lo creyeron. ¿Por qué usted no cree que Dios puede hacer milagros? ¿Quién cree que Dios puede hacer milagros? ¿Quién cree que Dios puede hacer milagros? Así que Dios va a hacer un milagro en su vida. Amén.
Así es que vamos a empezar a pedir. Ahí donde usted está, pídale a Dios. Es necesario que usted le pida a Dios. Cuando su hijo, cuando Celcito se me acerque y me dice: papá, quiero tal cosa, y tengo que darle. Amén. Y es ahí donde tenemos que entender lo que Dios, como nuestro Padre, nos enseña. Porque durante las últimas semanas hemos aprendido de la oración y hemos pasado tema tras tema tras tema. Y yo me pregunto, ¿será que el pueblo de Dios pone en práctica los temas que hablamos aquí? ¿Será que verdaderamente usted empieza a tener una vida de oración constante y continua con el Señor, donde usted pueda tener esa relación con Dios? Cuando usted pueda empezar a hablar con Dios, cuando usted pueda empezar a decirle: Señor, me sucede esto, esto y esto, pero también, Señor, necesito que tú me ayudes con esto y esto y esto. Pero también usted le diga al Señor: Señor, yo quiero esto, esto y esto. Amén. Porque ahí es donde nos dan el fundamento de la palabra. Es ahí donde empezamos a ver y empezamos a aprender que Dios conoce nuestras necesidades. Pero también tengo que entender que Dios necesita que usted hable la necesidad que usted tiene. Amén. Dios la conoce, sí, Dios la conoce. Pero cuando usted habla, usted activa algo que se llama fe. Porque usted empieza a declarar las cosas que no hay, sabiendo que van a estar. Empezamos a declarar las cosas que necesitamos y Dios empieza a orar, porque Dios es el creador de todas las cosas. Y yo me pongo a analizar, si Dios creó al ser humano, y el ser humano en toda su física y su ciencia humana tiene un cuerpo verdaderamente espectacular. El corazón bombea, la sangre va de un lado para otro, se oxigena, vuelve a purificarse. Una mano se mueve, la otra hace lo otro. Cuando usted coordina y camina, solo Dios puede hacer eso, ponernos el cerebro que tenemos para pensar y desarrollar todo lo que tenemos. Si Dios te crea a ti de esa forma, ¿cómo Dios no va a crear otras cosas que usted necesita? Amén. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender que Dios lo que necesita es que un hijo y una hija de Dios hable con Él y le pida. Mi pregunta es: ¿qué es lo que le tenemos que pedir a Dios, o qué es lo que le pedimos a Dios? Generalmente pedimos cosas materiales, cosas como casa, carro, cancelación de deudas, negocios, trabajo, un montón de cosas materiales. Pero también sucede que pedimos empezamos a pedir de que Dios cambie a ese varón. Las mujeres estaban acostumbradas a pedir: Señor, cambia a ese varón, ayúdame el matrimonio. Eso es lo que acostumbramos a pedir. Y es interesante porque sí, no es malo que pidamos, pero tenemos que analizar verdaderamente qué es lo que Dios quiere que nosotros pidamos, cuál va a ser la voluntad perfecta de Dios cuando necesitemos pedir. El pedirle a Dios esas cosas no está mal. Dios se complace en conceder todas las cosas que pedimos, porque la palabra es verdadera y Él va a cumplir esa palabra. Pero hay algo muy importante que tenemos que empezar a entender: que primero necesitamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Me pregunto, cuando yo dije empiece a orar y empiece a pedir, ¿alguna de las cosas que usted pidió se alinearon a la voluntad de Dios? Como dos. Si usted pidió casa, no está mal. Si pidió trabajo, no está mal. Le aseguro que Dios te lo va a dar. Amén. Así que hay algo importante que me agrada de la palabra de Dios, porque hay historias bíblicas que nos ayudan a entender las cosas que Dios nos quiere enseñar. Y el ser humano está acostumbrado a vivir o enfocarse en la gracia de Jesucristo. La gracia de Dios, todo lo tenemos por gracia. Amén. Todo, absolutamente todo lo tenemos por gracia, porque a Dios le plació. Tanto así que tenemos salvación por gracia. Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió por usted y por mí, y sencillamente usted y yo no tuvimos que pagar nada. Nos dieron esa salvación por gracia.
Pero cuando nos vamos al Antiguo Testamento, hay historias bíblicas que me llaman la atención, porque ahí es donde nos sacuden un poquito y nos dicen claramente que sí, la gracia es importante, pero ojo, es necesario que usted se enfoque en cosas necesarias que nos enseña el Antiguo Testamento, como obediencia. Queremos que Dios nos dé, pero ¿dónde está la obediencia? Se fueron los amenes. Amén. Y hay una historia bíblica que me llama la atención y la podemos ver en Primera Reyes, y vamos a iniciar leyendo Primera Reyes 2 del 1 al 3 en la Nueva Versión Internacional. Y dice lo siguiente: David ya estaba próximo a morir, así que dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Si empezamos a ver la historia de David, David fue el rey, fue un rey de renombre. Dios lo ayudó y la Biblia nos enseña que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David tuvo diferentes hijos y especialmente tuvo un hijo llamado Salomón. En el verso 2 dice lo siguiente: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. David le dice a Salomón: yo me voy a ir, ya estoy viejito, voy a morir. Así que yo necesito prepararte y quiero que me pongas atención a lo que te voy a decir. Cobra ánimo y pórtate como un hombre. David le dice a Salomón: cobra ánimo y necesito que te comportes como un hombre. Amén. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Ojo con esto. David inmediatamente se acerca a su hijo y lo llama y le dice: ojo, ya yo estoy viejo, voy a morir, esa es la ley de la vida, voy a morir, pero presta atención, pórtate bien y compórtate como un hombre de Dios. Cuida los mandamientos, obedece la palabra, obedece lo que está escrito en la ley para que te vaya bien. Amén. Así empieza la historia. Así es como David empieza a relatar. Y quiero ponerlo en un poco el contexto, porque en Primera Reyes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, suceden cosas muy interesantes. David estaba próximo a morir, estaba en la cama y literalmente ya no ejercía su reinado. Ya no estaba como rey, ya estaba en la cama, ya estaba postrado. Y la Biblia relata que Adonai se levanta en rebelión y se postula como rey él solito. Él llega y se postula como rey. Y en ese momento él de alguna forma hace una división del pueblo. Unos se fueron con él, otros se quedaron con David. En medio de toda esa historia, Adonai empieza a hacer cosas ilícitas. Empieza a maltratar al pueblo, empieza a robar las ovejas, las vacas, empieza a matar todo animal que se encontraba. Y entonces Betsabé, la madre de Salomón, empieza a decir: esto no es lo correcto, había una promesa sobre mi hijo, y este hombre Adonai empieza y se postula sencillamente como rey y nadie lo unge como rey. Entonces el profeta Natán empieza a hablar con Betsabé y le dice: esto no es correcto, hay que hablar con David y decirle lo que está sucediendo, porque David no sabía que Adonai se había proclamado rey automáticamente. Entonces Betsabé se va donde el rey David y empieza a hablar con él. Inmediatamente entra el profeta Natán y le dice: rey, las cosas están de esta forma. Este hombre Adonai se postuló como rey. Sencillamente le dijo que iba a ser el rey, y él dijo: voy a ser rey, y dividió al pueblo. En ese momento Betsabé le dice: cumple la promesa que tú dijiste, que el que iba a ser sucesor de tu trono iba a ser mi hijo Salomón. Amén. En ese momento sucede algo en 1 Reyes 1, 29, 30. Entonces el rey hizo este juramento: tan cierto como vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel, y te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. La promesa se cumple, porque a partir de ahí nombran a Salomón como rey. Nombran a Salomón como rey. Y aquí es donde empezamos a ver lo lindo de la historia, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple.
lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Amén. Hasta este punto la historia está súper interesante. Y podemos mezclar lo que prometió Dios y la promesa que dio Salomón. Pero es ahí donde empezamos a ver la promesa práctica y efectiva de Dios en nosotros. Y vámonos a 1 Reyes 2:4 y leo la Nueva Versión Internacional. Y dice lo siguiente: y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. ¿Quién la va a cumplir? ¿Quién la va a cumplir? El hombre. ¿Quién es el que te cumple las promesas? ¿Quién es el que te da las bendiciones? Lo que Dios te ha prometido, Dios te lo va a dar. ¿Cuándo? En su tiempo. ¿Cuándo? En su tiempo. Y sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo el versículo. La promesa que hizo: y tu descendiente cuida si tus descendientes cuidan tu conducta y me son fieles con todo el alma y todo el corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Veamos lo que dice la traducción lenguaje actual, porque me gusta traducción. Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes si ellos se portan bien y les son completamente fieles. Así que pórtate bien para que Dios cumpla la promesa. Si yo me porto bien, Dios va a cumplir la promesa en Celcito. Dios va a cumplir la promesa en Celcari. Y si Celcito y Celcari se portan bien, Dios va a seguir cumpliendo la promesa en sus hijos. Y siempre la bendición de Dios va a estar sobre nosotros. ¿Todos tienen hijos? ¿Cómo te estás portando? Ahora bien, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Cuando veníamos ahora en el carro, mi esposa ora por mí, mi hija ora por mí, y mi hija empieza ya a fluir más en oración. Y lo interesante es que Celcito ora por nosotros. Y nos llama la atención porque él ora, pero como sabe que siempre hay que bendecir en todo momento alimentos, él llega y ora por los alimentos también, pero después me bendice. Entonces en ese momento le explicamos: papi, se ora por los alimentos solo cuando se va a comer. Pero lo interesante de esto fue que como mis hijos empiezan a bendecirme. ¿Por qué me bendicen? Porque ellos ven a papá y a mamá enseñándoles a bendecir. Amén. Cuando entendemos eso, la promesa de Dios se establece siempre y sigue plena en nuestra vida. Amén. Hay una promesa de Dios, y cuando esa promesa se cumple según nuestra obediencia y según la honra que le damos a Dios. Y esto es interesante, porque ahí es donde se cumple lo que se establece en la palabra, donde nuestro Señor Jesucristo iba a salir del linaje de David. Si vemos la historia de Salomón no termina de la mejor forma, pero había una promesa establecida, y del linaje de David salió nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice la palabra en Romanos 1 del 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Según la carne. Quiere decir que lo que Dios le prometió a David se cumple en el momento que Jesucristo aparece. Y gracias a esa promesa, hoy usted y yo vivimos en esa gracia de Dios. Amén. Todo este capítulo, el 1 y el 2, nos relata esta gran historia, cómo Salomón fue coronado y cómo lo establecen como rey. Y es linda. Yo lo invito a que usted se vaya a leer 1 Reyes del 1, el 2 y el 3. Pero empieza lo interesante aquí. Y vámonos al capítulo 1 de 1 Reyes 3. Porque ya Salomón estaba coronado como rey, ya le empezó a ejercer. Pero hay algo interesante aquí. La Biblia no lo dice específicamente, pero cuando empezamos a ver la cronología del tiempo, se calcula que Salomón tenía entre 18 y 20 años.
era un cachorro, era jovencito, jovencito, jovencito. Y estaba declarado ya como rey. Amén. Y dice Primera Reyes 1, Salomón entra en alianza con el rey Faraón de Egipto, casándose con una de sus hijas, la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. El capítulo 1 llega y me dice lo siguiente: que que Salomón, ya coronado como rey, se casa con una de las hijas de Faraón. Cuando empezamos a estudiar algunas concordancias o algunas Biblias de estudio, hay un debate que eso no era lo correcto que tenía que haber hecho David. Eso no lo vamos a discutir ahorita. Lo que sí le quiero recordar, hay algo en la palabra que usted tiene que tener bien, pero bien presente. Y eso lo vemos en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual, como los incrédulos. Voy a dejarlo ahí. Solo lo menciono para que usted lo analice, porque lo que me interesa es lo siguiente que sucede. Porque en Primera Reyes, a partir del verso 2 al 4, dice lo siguiente: como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en santuarios paganos. Ojo con esto. Pero Salomón, dice el verso 3, Salomón amaba al Señor. Mire lo interesante. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios en altares paganos, porque el pueblo no estaba construido. El templo no estaba construido. Pero la palabra inmediatamente me dice en el verso 3 que Salomón amaba al Señor. Y aquí quiero que brinquemos a 2 Samuel 12:24, porque necesitamos hacer la referencia del por qué la Biblia me dice que Salomón amaba al Señor. Porque en 2 Samuel 12:24 dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo llamado Salomón, al cual amó Jehová. Desde que Salomón nace, él ama a Dios. Por eso en el verso 3 dice que a pesar de los sacrificios que hacía en ese lugar pagano, Salomón siempre amaba al Señor. Amén. Y sigue diciendo ahí mismo en el verso 3 de Primera Reyes, y cumplió los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificio y quemar incienso. Como en Gabón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir allí para ofrecer sacrificio. Ahí ofreció 1000 holocaustos. Si bien es cierto, esta práctica que hizo Salomón era pecado. Era pecado. Era claro lo que se establecía ahí. Pero la Biblia registra que Salomón desde su nacimiento ama al Señor. Entonces hay algo que no queda muy claro ahí. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente: usted puede amar al Señor, pero tiene que tener cuidado con lo que hace. ¿Dónde están los que aman al Señor? Cuide lo que usted hace. Amén. Porque la Biblia me dice: sí, Salomón amaba al Señor, pero estaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios nos va a bendecir, pero también nos enseña que hay cosas que no tenemos que hacer, y en el camino alcanzando la bendición nos vamos a equivocar, y Salomón se equivocó. Amén. Y es ahí donde vemos que él hizo 1000 sacrificios. Pero cuando hace ese sacrificio sucede algo interesante. Llega la noche y Salomón empieza a dormir. Amén. Empieza a dormir. Y en Primera Reyes 3, verso 5 dice lo siguiente: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabón una noche en sueño, y le dijo Dios:
ojo, estaban en la montaña donde estaban ofreciendo sacrificios a los dioses paganos. Pero en ese mismo lugar se le apareció Dios cuando él dormía. Dios te puede hablar en sueños. Y Salomón dormía. Y le dijo Dios, mientras él dormía: pide lo que quieras que yo te dé. En medio del pecado, en la equivocación que estaba haciendo, Dios se le manifiesta en un sueño. No se le manifestó en el día, se le manifiesta en la noche, cuando ya habían dejado de hacer el pecado y él dormía. Y Dios se le manifiesta, se le mete en el sueño y le dice: pídeme lo que tú quieras, lo que quieras que yo te dé. Y es ahí donde Dios le dice: bueno, te tengo una propuesta. ¿Qué es lo que tú quieres? Detengámonos un momento y preguntémonos: ¿quién verdaderamente es el que le está diciendo eso a Salomón? Porque la palabra yo es la que me da la facultad para decir que era el gran yo soy el que se le manifestó a Salomón para decir: pídeme lo que tú quieras a mí, yo te lo voy a dar. Todo lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Mi pregunta es: ¿qué tú le pedirías a Dios en esa condición? ¿O qué ya le pediste a Dios? ¿Qué ya tú le pediste a Dios? ¿Sabe? En este momento es donde tenemos que analizar qué es lo que Dios nos está diciendo. Dios me está poniendo a disposición toda la riqueza de su carácter divino y todo lo que Él tiene en el reino y toda su plenitud. Dios está poniendo todo así en bandeja de plata. Dice: todo, absolutamente todo, yo te lo voy a dar. Si Dios te dice en este momento: pide lo que quieras, pide lo que quieras. Ahora sí, Salomón tuvo que tomar una decisión importante ahí en ese momento. Salomón tuvo que empezar a tomar una decisión importante. Salomón ya estaba como rey. Y Salomón hubiera podido pedir: Señor, quiero ser el rey más poderoso, quiero ser el más millonario, quiero tener miles de ganados, quiero tener miles de mujeres, quiero tener miles de carros, miles de casas. Pero Salomón tomó una sabia decisión. Y él pidió según la voluntad de Dios. Porque lo que me llama la atención es que la Biblia me dice que en ese momento que Salomón estaba durmiendo y Dios se le manifiesta, Salomón empieza a orar en el sueño. Y hay algo que pide específicamente a Dios. Y dice lo siguiente en 1 Reyes 3, del 6 al 9. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que dijiste: hijo, que se sentase en su trono como sucesor, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón está reconociendo que él está en una posición que no sabe manejar. Muchas veces estamos en una posición que no sabemos manejar. Y lo que le pedimos a Dios, se lo pedimos equivocadamente. Y generalmente sucede en los matrimonios. Porque estamos en una situación que matrimonialmente no podemos solucionar y le pedimos cosas a Dios que no van según la voluntad de Dios. Amén.
Dice el verso 7: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no puedo contar ni numerar como por su multitud. Y ojo, verso 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? El verso 9 en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Y la traducción lenguaje actual en el verso 9 dice lo siguiente: ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda no podré gobernarlo. En medio del sueño, donde Dios se la manifiesta, en vez de pedir todo lo que cualquier hombre o cualquier mujer se le hubiera ocurrido pedir, Salomón pide según la voluntad de Dios y pide la sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios de la mejor forma. Justamente, y quiero hacerlo claro, muy pocas veces pedimos sabiduría, casi que nula. Pero una de las cosas que nos enseña el Señor a través de esta historia es que lo que tenemos que pedirle al Señor es sabiduría. Si le pedimos sabiduría, nuestro matrimonio va a caminar de la mejor forma. Si le pedimos sabiduría en el trabajo, vamos a desempeñarnos de la mejor forma. Si le pedimos sabiduría, no vamos a meternos en tantas deudas. Entonces vamos a dejar de pedir que paguen nuestras deudas. Entonces, ¿por qué pedimos? Señor, paga mi deuda, paga mi deuda. ¿Sabe por qué el Señor no la paga? Porque no estás preparado, porque si la paga, vas y te metes en otra deuda. Entonces oramos mal. Pero cuando oramos y decimos: Señor, dame sabiduría para poder ser buen mayordomo de todo lo que tú me das, oramos según la voluntad de Dios. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender lo que Dios nos quiere enseñar en esta historia. Porque Santiago 1:5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da toda abundante, sin reproche, y será dada. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres sabiduría? Como 4 por aquí. ¿Quién quiere sabiduría? Abra su boca y pídala. Pídala. Pero quiero ser práctico. ¿Cómo usted va a recibir algo que usted no pide? Si ahora en medio de la oración, en vez de pedir, usted estaba cantando. Por eso no recibimos lo de Dios. Por eso no recibimos lo del reino. Porque lo que usted pide materialmente, eso se va a desvanecer. Es más, usted no se lo puede llevar. Pero cuando usted pide lo del reino, cuando usted primero busca lo del reino, las cosas cambian. Amén. Aquí hay algo importante. Salomón tenía entre 18 y 20 años y Dios le pide sabiduría. Y la Biblia nos enseña que Salomón ha sido el hombre más sabio que ha habido. Quiere decir que la sabiduría no se basa en que usted sea más viejo porque tenga más canas. La sabiduría se basa en que si usted se la pide a Dios, Dios se la va a dar. Ahora bien, ¿cómo Dios nos da sabiduría? Por medio de su palabra. Cuando usted busca a Dios y aprende de Él por medio de su palabra, usted adquiere sabiduría. Es ahí donde usted aprende a hacer lo bueno y no hacer lo malo.
Amén. Y cuando tenemos sabiduría, empezamos a honrar a Dios. Muchas veces en nuestras oraciones no son contestadas precisamente por eso, porque no buscamos esa voluntad de Dios. Y es ahí donde empiezan la mayoría de los problemas en nuestra vida, porque empezamos a enojarnos con Dios porque le pedimos a Dios y Dios no nos contesta. Número uno, Dios no te contesta porque estás pidiendo mal. Número dos, Dios no te contesta porque no es el tiempo para que recibas. Y número tres, Dios sabe que si te da eso, vas a ir a la perdición. El ejemplo más vivo y más claro: gente que pide carro, Dios les da el carro y no vuelven a la iglesia. No, cuando Dios me da el carro, yo voy a poner el carro al servicio, y si hay un hermano que necesita ir a recogerlo, yo voy y lo recojo. Eso es mentira. Eso es mentira. Mi pobre carrito parece un pick-up. Siempre ando metiéndole cosas, pero para el servicio del Señor. Y Dios lo ha guardado. Lo tiene como si fuera del año 2001. 2020, ¿cómo es? 2021. Así que sepa cómo pedir. Y es ahí donde el ejemplo más vivo que yo quiero establecer ahora es en el problema que tú puedas estar ahora. Es en el problema que puedas tener en este momento. Porque Salomón tenía un problema, tenía una situación, no sabía qué hacer. Ahorita muchos tenemos situaciones que no sabemos cómo resolver y estamos pidiéndole a Dios mal. Usted lo que necesita es pedirle a Dios la sabiduría. Sabiduría para lograr hacer las cosas según la voluntad de Dios. Cari nunca iba a lograr cambiarme a mí. Mi esposa nunca iba a lograr cambiarme a mí. Pero con la sabiduría que Dios le dio a ella, vea lo que soy hoy. Amén. Ahora bien, ¿cómo es que Salomón empezó a ejercer esa sabiduría? Y cuenta la historia ahí mismo en el capítulo 3, pero en el verso 16 al 28, donde se presentan dos prostitutas que tienen hijos y empiezan a discutir una situación porque se van a dormir, viven en el mismo cuarto, y una de ellas al acostarse mata al chiquito porque lo ahoga. Entonces la muy astuta lo que hace es cambiar al niño, le pone el chiquito muerto a la otra y agarra al vivo. Y están en esa discusión y se van para donde el rey. Y Salomón empieza a escuchar el argumento y les empieza a decir: no, ese hijo es mío, el muerto es de ella. Y la otra decía: no, ese es el mío, el muerto es de ella. Y estaban en ese dime que te diré. Y Salomón empezó a escuchar la voz de Dios. Porque lo que pide Salomón es la sabiduría, un corazón justo para gobernar como Dios gobernaría. ¿Usted cree que Dios le hubiera dado el niño muerto a la mujer del niño vivo? No, Dios es un Dios justo. Y nosotros tenemos que aprender a ser justos. Vivimos en un mundo de injusticias, pero recuerde, no somos parte de este mundo. Amén. Entonces dice lo siguiente, vamos a brincar hasta el verso 24. Salomón se dirigió a sus ayudantes y le pidió que trajera una espada. Cuando se la llevaron, Salomón ordenó: corten al niño vivo en dos mitades y den la mitad a una mujer y la otra mitad a la otra. Mire lo que dice Salomón, mire la sabiduría. Inmediatamente, en el verso 26, entonces la verdadera madre, llena de angustia, gritó: detente, no, por favor, su majestad, no maten al niño, prefiero que se lo den a la otra mujer. Ni para mí, ni para ti, ni para mí, que lo partan en dos. Entonces el rey ordenó:
No maten al niño, entréguenlo a la que no quiere que lo maten. Ella es su verdadera madre. Y entonces el último versículo me dice que a través de ese acontecimiento todo el mundo empezó a respetar a Salomón y él empezó a crecer en sabiduría. ¿Qué hubiera hecho usted? Usted se hubiera ido con el primer cuento. Y pasa en matrimonios. Viene el hombre, es que esta mujer. Ajá. Una vez el pastor Alan dijo: una mujer es como es por el hombre que tiene en la casa. Varón, si usted se chamuquea, esa mujer se va a chamuquear. Pero resulta que cuando usted va a escuchar la otra parte, la versión del hombre no es tan real como la que contó. Por eso es importante escuchar, y en medio de lo que usted escucha, escuchar la voz de Dios. Y es ahí donde puedo juzgar y tomar la decisión según la voluntad de Dios. Cuando hablamos de estos temas de oración, es para que la iglesia crezca. Pero no puede ser posible que tema tras tema y podamos seguir viendo las mismas tonteras que hace la iglesia. No podemos seguir viendo los mismos problemas día con día. Pueden haber situaciones, pueden haber problemas, pero usted no puede caer 2 veces en el mismo hueco. ¿Qué es lo que está aprendiendo? Amén. Vuelvo y pregunto, ¿qué tú hubieras hecho? Amén. Sigamos adelante. Vamos al verso 10 al 15, Nueva Versión Internacional. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: mire lo que dice el Señor: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia. Me detengo ahí un poco. Muchas veces le pedimos a Dios: Señor, que ese hombre se vaya, que esa mujer se vaya, que mi jefe no venga, para no decir que se muera. Pero Dios le dice a Salomón: como no pediste nada de esas cosas, como no pediste que eliminara a tus enemigos, y lo que has pedido es sabiduría para poder escuchar mi voz, voy a conceder lo que has pedido y te daré corazón sabio y prudente. Qué lindo es tener el corazón sabio y prudente. Que cuando usted le pegan 4 gritos, usted sea sabio y prudente. Pero cuando usted le pegan 4 gritos, usted quiere pelear. Como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Cuando yo leo esto, yo lo recibo para mí. Porque sucede lo siguiente: Dios siempre va a cumplir los anhelos de su corazón. Amén. Pero cuando pedimos la voluntad de Dios para gobernar según la justicia de Dios, Dios va a conceder ese anhelo. Y detrás de todo eso, Él va a añadir todo lo que tú necesitas. Por eso primero tenemos que buscar el reino de Dios. Y es ahí donde tenemos que empezar a aplicar ese principio que dice Mateo 6:33. Lo más importante es que reconozcas a Dios como el único rey y que hagas lo que Él le pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesites. Cuando Salomón reconoció a Dios como su único rey, Dios le da la sabiduría, pero le dice: no solamente te voy a dar lo que me pediste, te voy a dar riquezas, te voy a dar todo lo que tú necesites, porque sencillamente quieres gobernar a mi pueblo, quieres juzgar a mi pueblo. Quiere decir que Salomón empezó a preocuparse por lo que le preocupaba a Dios. ¿Qué es lo que le preocupa a Dios? Las almas.
Y Salomón dijo: yo no quiero perjudicar a ninguna alma de Dios. Quiero gobernar y ser justo como Dios para que aquellas almas prosperen y puedan vivir en la justicia de Dios. Cuando empezamos a pedir esa sabiduría, es ahí donde Dios nos empieza a dar la fortaleza para aprender y aprender a hacer las riquezas que usted y yo necesitamos. Porque esa sabiduría nos va a hacer entender lo que Dios no quiere que tú hagas. Y nos va a hacer entender que tenemos que empezar a caminar por el camino de rectitud. Y cuando usted camina por el camino de rectitud, usted empieza a ser obediente. Y cuando usted es obediente, Dios te bendice. Amén. Es ahí donde empieza la bendición. Es ahí donde se cumple la promesa, donde Dios empieza a dar riquezas, empieza a dar abundancia. Amén. La oración que hace Salomón sencillamente fue pedir un corazón sabio y entendido. Este corazón sabio y entendido es un don de Dios. No todos tienen un corazón sabio y entendido, porque solo aquellos que lo piden, Dios les da ese don. Y cuando Dios les da ese don, viene de la mano con la riqueza. La oración de Salomón nos enseña que necesitamos tener esa sabiduría para poder discernir cuándo es que Dios nos está hablando y qué es lo que Él quiere que hagamos, porque Satanás también te va a hablar. Y generalmente está el angelito y está el cachú aquí, y siempre inclinamos el oído hacia el otro lado. Quiere decir que no tienes un corazón sabio y entendido. Pídelo, que Dios te lo va a dar. Amén. Ahora bien, esto nos deja una gran enseñanza. Verso 14, 15. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como hice con tu padre David, te daré larga vida. Detengámonos ahí un momento. David aproximadamente a los 75 años muere. Pero Salomón aproximadamente a los 60 años muere. Joven, literalmente joven. Pero hay una promesa que nos da, que dice que si andas, que si cumples, que si obedeces los decretos y los mandamientos como lo hizo su padre David, va a tener larga vida. Quiere decir de que Salomón no hizo lo que el padre le dijo que hiciera al principio de Reyes. Si tú no eres obediente, tus días se van a cortar. Porque hay una promesa de Dios que si somos obedientes a Dios, nuestros días van a ser eternos, van a ser largos. Amén. Ahora bien, veamos esto. Todos sabemos cómo termina esa historia Salomón. La sabemos. Salomón a lo último pecó y es contraproducente, porque un hombre sabio, sabiendo lo que es bueno y lo malo, y peca. Pero Dios te da esa sabiduría necesaria. Pero siempre va a llegar la desobediencia, siempre va a llegar Satanás a querer tentarte para hacer lo incorrecto. Por eso hay algo muy importante que usted y yo tenemos que hacer: orar sin cesar. Cuando usted tiene comunión con el Señor y usted ora sin cesar, podrá venir cualquier dardo de Satanás, que usted empieza a aplicar la palabra en su vida y Satanás tiene que huir. Porque mire lo que dice Juan 15, 7, 10. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y sea así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mí, guardad mis mandamientos, permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Mientras sucedía todo eso, Salomón tenía una misión clara, que era construir el templo de Dios. Su padre David
no era el que lo iba a construir. Dios le dijo, no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Y Salomón sabía, y por eso pidió sabiduría, porque necesitaba sabiduría para todo lo que tenía que hacer en ese tiempo de su reinado. Y Salomón construye el templo. Pero aquí es donde viene algo muy interesante. Mientras él fue obediente, pudo cumplir el propósito de Dios. Si tú no eres obediente, el propósito de Dios se va a ir alejando. Pero cuando tú eres obediente, el propósito de Dios se va a cumplir más rápido, y entre más obediente, más rápido. Amén. Porque todos, absolutamente todos, tenemos un propósito, tenemos una misión. Amén. Así que nos relata la historia que Salomón llega y construye el templo. Y cuando el templo está construido, Salomón hace otra oración. Primera Reyes 8 al 23. Y dice lo siguiente: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guarde el pacto y la misericordia a tu siervo que camina delante de ti con todo corazón. Y a partir del 25 adelante, él sigue orando. Yo quiero que usted lo lea en casa. Él sigue orando. Pero en esa oración establece cosas muy importantes, cosas que usted y yo tenemos que aprender. Porque cuando lo enfatizamos en nosotros, nosotros somos el templo de Dios. Y usted y yo, como templo de Dios, si somos obedientes, nuestro templo, nuestra vida, Dios la va a fortalecer. Pero si somos desobedientes, lo que Dios construyó, el templo que Dios construyó, no lo vamos a poder disfrutar. Porque Dios nos va a quitar lo que Él creó y formó en usted y en mí. Porque cuando en el 25 en adelante, en el verso 25 en adelante de 1 Reyes 8, la oración de Salomón durante la dedicatoria del templo fue orientada en conocer más a Dios, en poder estar en una relación constante con Él. Porque número uno, nos enseña que tenemos que bendecir y engrandecer el nombre de Dios por sus maravillas. Como número dos, que las promesas divinas de nuestro Dios se cumplen siempre a nuestro favor. Que Dios siempre va a absolver a cualquiera, va a liberar a cualquiera que se arrepiente de su pecado. Y es por eso que Salomón pide la sabiduría, porque Salomón no quería juzgar a nadie. Cuando usted pide esa sabiduría de Dios, usted no juzga a aquel que peca o que se equivoca. Al contrario, usted empieza a ayudarlo a levantarse y a seguir la voluntad de Dios. Porque cuando Salomón ora en la dedicatoria a ese templo, lo que dice que este recinto que hizo es para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, usted que es templo del Señor, usted está dedicado para alabar y glorificar el nombre del Señor. Dios es misericordioso, perdona a los pecadores, aquellos que se arrepienten. Y es por eso que tenemos que orar por las circunstancias que vivimos unos y otros. Porque Dios observa la tierra y busca a aquellos que son justos. Que cuando Dios observe,
vuelva a ver a portadores de su gloria y vuelva a ver a los hombres justos y a las mujeres justas. Aquellos que cuando piden en oración, lo que piden es un corazón que pueda escuchar lo de Dios, que pueda escuchar la voz de Dios para hacer la voluntad de Dios. Quiero que se ponga en pie. Yo no sé si el pastor se acuerda, Pastor Alan, una vez hicimos como una encerrona, una vigilia de varones, y empezamos a discutir Alan y yo. No, es más importante la fe. No, para mí es la sabiduría. Las dos son importantes. Sin fe usted no puede agradar a Dios. Pero la sabiduría es la que te va a ayudar a salir adelante en las circunstancias que vivimos en este mundo. Ojo, de la forma correcta. Porque hay muchas formas de salir de las circunstancias que nos pone este mundo, pero la correcta es según la voluntad de Dios. No te preocupes por lo que haga el otro. No te preocupes por tu esposo, por tu esposa. No te preocupes por tu jefe, por tu hermano, por tu mamá, por tu papá. Preocúpate por tener la sabiduría de Dios para poder sembrar lo de Dios en aquellos que muy probablemente están haciendo lo incorrecto. Porque tu testimonio, tu oración es la que va a cambiar todo. Y hay una promesa. Hay una promesa que cuando recibimos esa sabiduría, Dios no solamente dice te voy a dar sabiduría. Él dice, como me pediste eso, te voy a dar aún más. Te voy a dar riquezas, te voy a dar largura de días. Pero hay algo que Él nos da de su Santo Espíritu. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos y usted pueda pedirle a Dios lo que usted necesita? Dios de Abraham, el Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel, lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firmes estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Vamos, es el momento de pedirle a Él. Pide lo que quieras que yo te dé. Grande es tu fidelidad a mí. Es un momento suyo con el Señor. Pero tu palabra permanecerá. ¡Vamos! Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firmes estaré y aprenderá este corazón a confiar. Vamos, levanta tus manos y empieza a adorarle a Él. Es Tu fidelidad a mí. grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer yo te alabo.
Señor, hoy pedimos sabiduría, Señor. Hoy oramos a ti, Señor. Danos la sabiduría necesaria, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Señor, necesitamos de tu sabiduría para salir de las situaciones que tenemos, para hacer, Señor, conforme tú quieres que hagamos. Señor, danos sabiduría para tomar las mejores decisiones. Anclado estoy en